Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Desde el inicio de este gobierno, el Congreso de la República está lleno de varios proyectos de interés para el Ejecutivo que han hecho que en la práctica se produzca lo que se puede denominar un trancón legislativo. No solamente se estudia desde el año pasado el Plan Nacional de Desarrollo, sino también que hay varios proyectos importantísimos como la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, que están caminando y que de alguna manera han congestionado la agenda legislativa. Para analizar este tema, tenemos en línea a nuestro analista económico, José Antonio Larrazábal. Bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes. A esta hora el noticiero La Tribuna del Cesar, y como bien lo señalas, hoy el Congreso es epicentro de no solo la agenda legislativa como tal del gobierno, porque es normal que así suceda, sino que sobre todo de la discusión de los temas económicos que este gobierno pretende imponer pues como prioridad. Entonces, lo que gobiernos anteriores, no, o por lo menos hacía mucho tiempo no pasaba, hoy vemos como gran parte de la agenda reformista que puede llegar a tener el gobierno está siendo tramitada en una misma legislatura, y eso pues llama poderosamente la atención, precisamente porque las discusiones no deben darse ni con afanes, y antes por el contrario con el tiempo necesario y con el detalle que requieren esos temas. Vemos, Andrés, que si comparamos lo que está pasando en esta legislatura con lo que pasó el año pasado, en el segundo semestre, la legislatura del segundo semestre en el Congreso, hay una discusión totalmente diferente, y sobre todo que hay un Congreso que hoy está más dispuesto precisamente a analizar los diferentes detalles que hoy se tramitan. El semestre pasado, sin ningún tipo de problema, se aprobó la reforma tributaria, se aprobó el presupuesto para el año 2023, y casi pues que la aplanadora de la mayoría del gobierno se estrenó de la mejor manera. Pero hoy ya vemos que aún y a pesar de que incluso se llamaron a extras a principios de año, ya el tema no fluye de la misma manera como estaba el año pasado, y vemos que hoy, precisamente en estos momentos, se están tramitando plan de desarrollo, reforma laboral, reforma a la salud, reforma al sistema pensional, leyes de transición energética y la adición presupuestal que se acaba de tramitar también en las extras. Es decir, 6 proyectos de absoluta vitalidad y primordialidad en el tema económico, que hace pues que la discusión esté bien concentrada. Ahora, adicionalmente, hay otros proyectos que no son de matiz económico, pero que por supuesto lo que hacen es congestionar la labor legislativa, y hablamos de la reforma política, que incluso ayer se hundió, representando un golpe para el gobierno, el tema de humanización carcelaria, reforma al régimen electoral, sometimiento a la justicia. Hay cualquier cantidad de proyectos que hoy se están tramitando, y eso hace pues que casi que todos los ojos estén concentrados en lo que hoy se está discutiendo en el Congreso de la República, Andrés. José Antonio, digamos que esa, como muy bien indica el editorialista de Portafolio, trancón legislativo, Francisco Miranda Hamburger, el exceso de proyectos, esa congestión de proyectos tiene un efecto, y es que no se da el tiempo para debatir y estudiar las reformas con el cuidado que se quiere, sobre todo que son reformas no ordinarias, sino reformas de muy gran calado, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, que entre otras cosas, algunas de ellas se tienen vasos comunicantes, por ejemplo la pensional y la laboral. ¿Tiene el Congreso el tiempo para estudiar esto, o lo que va a pasar en la práctica es que esto se va a terminar votando en bloque y no va a haber la discusión que el país amerita y que los proyectos necesitan? Andrés, eso es lo que no debe pasar.
Precisamente creo que por la importancia de los temas y las implicaciones económicas, políticas y sociales incluso que tienen la aprobación de estos proyectos, lo que se necesita es tiempo. Y tiempo para discutir con detalle, para discutir con evidencias, para analizar con todo el matiz científico y empírico que debe discutirse este tipo de temas. Y creo que lo que uno menos esperaría es que hoy precisamente donde se vuelve a recuperar por lo menos la confianza y se tiene la esperanza que en el Congreso se surta la discusión con responsabilidad, creo que el tiempo no ayuda. Y no sabemos si también puede llegar a ser una estrategia del gobierno de llegar a meter todos los proyectos precisamente en una misma legislatura, buscando que la discusión más bien sea con todo el afán, con poca profundidad, en aras de buscar aprobaciones. Entonces, a mí me parece que si se tramita como debe, como uno esperaría que sucediera, varios de estos proyectos ni siquiera alcanzarían a llegarse a aprobar por todas las discusiones que pueda generarse alrededor de él. Fíjate que ya la planadora definitivamente oficialista no está funcionando de la mejor manera, o por lo menos como estuvo en los primeros 6 meses de gobierno, porque ya el proyecto de reforma a la salud, ya hay unos proyectos anexos pues con varias sugerencias de reparación, o por lo menos proyectos que definitivamente no son iguales al original. En el tema del sistema pensional, ya hay incluso bancadas gobiernistas que han dicho que no lo van a apoyar. Entonces, todo eso implica que la discusión va a tomar mucho más tiempo, y si el gobierno pues tiene afán, creo que antes, por el contrario, lo que va a suceder es que se le va a hundir más rápido de lo que pudiera llegar a pensarse todo ese tipo de proyectos en el Congreso. Lo cierto es que, antes que cualquier cosa, el trancón legislativo es sobre todo en materia económica, y por eso se requiere antes que todo tiempo para discutir con detalle esos proyectos, Andrés. José Antonio, pero hablemos del impacto fiscal de, por lo menos, de las 3 reformas más importantes: salud, laboral y pensiones. En la salud, cuando se presentó, que es la que más polémica ha generado hasta ahora, se decía que podía ser casi 3 reformas tributarias. Hablaban de 50 billones de pesos. ¿Qué impacto fiscal se le ha medido a la reforma laboral y a la pensional? Evidentemente, Andrés, tiene impacto no tan pronunciado como lo que implicaba el tema salud, y recordemos que lo de salud, los 50 y tantos billones de pesos eran en el término de 2 años, pero que al cabo de su implementación la reforma podría costar alrededor de 90 billones de pesos en términos de salud. En el tema de la reforma laboral, lo que se estima es que el impacto va más al lado del costo para el empleador, lo cual se está criticando porque es una reforma que se preocupa más bien por la estabilidad laboral de quienes hoy detentan un trabajo o de quienes hoy son dirigentes sindicales, pero no se preocupa por generar empleo o por los empleados informales. Entonces, digamos que el costo ahí radica más bien en la capacidad de generación de empleo, que no se ve en esa reforma. Y en la del sistema pensional también tiene unos costos, pero antes que costos lo que tiene es un peligro respecto a la sostenibilidad misma en el mediano y largo plazo del sistema pensional, pues teniendo en cuenta que las estructuras de cambio que se están proponiendo pueden llegar a atentar contra esa sostenibilidad del sistema. Así que en ese sentido, digamos que cada uno, lo que sí está claro, Andrés, es que tiene serias repercusiones sobre el desarrollo y la salud económica y las finanzas públicas, por lo cual esa discusión no solo debe dejarse de manera aislada, sino que antes, por el contrario, hay que hacer una discusión sistémica, teniendo en cuenta que, como tú lo señalas, cada uno de esos proyectos tiene vasos comunicantes. Y si a eso le sumamos lo del plan de desarrollo, que es bien determinante, porque incluso mucho de lo que está en el plan es lo que se está discutiendo en alguna de esas reformas, creo que con mayor razón hay que tratar de relacionar todas las discusiones que conllevan estas reformas que están tramitándose en el Congreso. José Antonio, muchas gracias por su análisis. Le deseamos un buen resto de viernes y un buen fin de semana. Gracias, Andrés, y muy buen día para todos. Este es el Panorama Económico en Radio Guatapurí, 7:42. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.